Si algo no es tan conocido en nuestro diario vivir y en nuestra sociedad, es algo de lo cual no vamos a salir. Es una experiencia que lo querramos o no, la vamos a vivir. El desprendimiento del cuerpo físico, la muerte. Hola, te doy la bienvenida a Nacimos para Triunfar, un espacio de inspiración espiritual donde juntos compartiremos el arte de cómo vivir con propósito, paz y amor incondicional. En este podcast del Centro Cultural Yoga de Banán, compartimos en palabras sencillas los principios eternos de la filosofía yoga y los beneficios de la técnica del mantra yoga meditación, impartidos por nuestro amado maestro Swami Guru Bhavanand Saraswatiji Maharaj. Cada semana queremos ayudarte a conectar con lo más elevado dentro de ti, tu verdadera esencia. Gracias por estar aquí. Comencemos este viaje hacia el interior. Decía Guruji siempre, la vida después de la vida. Porque por falta de comprensión visualizamos la muerte como algo doloroso, algo que nos excita demasiado. Y muchas veces, cada vez que pensamos en eso, cambiamos el pensamiento rápidamente, nos asusta. Hemos sido entrenados por Hollywood, hemos sido entrenados por todo lo de afuera en que en la muerte acaba todo. Desde el punto de vista yoga, desde el punto de vista del mantra yoga meditación, no es así. Igual como si terminásemos la conferencia de hoy, cerramos nuestro teléfono, la computadora y seguimos nuestra vida cotidiana, tú sigues siendo tú. Luego te vas a acostar a dormir, quizás te das un baño, te quitaste esas ropas, te pones unas ropas nuevas y sigues siendo tú. Nada cambió. No vamos a mejorar. Nuestra línea de pensamiento se va a quedar igual. Nuestras emociones se van a mantener igual. Porque es simplemente un cambio. Un cambio en algo que no podemos ver a menudo. O no todos pueden ver a menudo, ¿verdad? Porque en nuestro diario vivir hemos tenido situaciones, hemos tenido experiencias que de una manera u otra la podemos calificar de sobrenaturales, como dice la gente, pero nosotros conocemos que no, que es algo natural. Lo que pasa es que no estamos entrenados para ver otras cosas, pero sí estuviéramos entrenados, podríamos ver otras cosas que suceden en este mismo mundo. No hay nada en el más allá, todo es el más acá. Pero en ese aspecto se hace un poco más sutil, menos burdo que tener un cuerpo físico, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Pero si comenzásemos a trabajar con nosotros mismos y a profundizar tu vista, por ejemplo, y puedas ver otras cosas, otros campos dimensionales que nos circundan, la cosa sería totalmente diferente en muchos casos. Y fíjate que digo en muchos casos, como le comentaba a alguien hace poco, que, que a veces si tú puedes percibir o puedes ver personas que hayan dejado el cuerpo físico, se puede tomar como una afirmación desde mi perspectiva, ¿no? De que la muerte no existe, porque he podido ver una persona que dejó su cuerpo físico y está ahí. Porque un ciego no pueda ver la luz del sol, no quiere decir que
el sol no existe, el sol está ahí, pero el ciego no lo puede ver. Entonces ahí es que caemos en el campo de las discusiones, en el campo de las teorías, cuando discutimos y cuando hablamos de algo que no tenemos la experiencia. Porque para muchas personas, por ejemplo, la reencarnación no existe. Pero si tú puedes ver gente que ha dejado su cuerpo físico o has tenido ciertas experiencias, no digo que lo veas a menudo, puede ser que de vez en cuando te pase alguna experiencia y por algo te pasó, te diste cuenta de, pues cualquiera puede venir a discutir, pero si uno tiene la experiencia, ¿para qué uno entablar una discusión con una persona que no puede ver otras cosas? Es igual con el yoga, ¿verdad? Con el yoga, las personas pueden discutir del yoga, decir que el yoga es negativo, decir que el yoga no ayuda en nada, decir que el mantra yoga meditación no sirve. Yo me fui de ahí porque eso no sirve, todas esas cosas. Pero la persona que mantiene su disciplina, haciendo las cosas como son, a través del tiempo va a tener unos bonitos resultados. Y una persona inteligente que ve que algo no le funciona, pues lo deja. Pero sin embargo, algo está pasando dentro de uno, que uno se mantiene, porque uno tiene la experiencia viva. Cualquiera puede venir y te puede decir, no, eso no sirve, mira, que si eso es negativo, que si esto otro, con eso no vas a mejorar nada, eso no te sirve. Pero uno que lleva su experiencia, no se puede refutar eso. Igualmente pasa con la muerte, una experiencia que todos vamos a vivir. Sí, lamentablemente no vamos a salir vivos de esta. Vamos a pasar por ese proceso, como hemos pasado por esos procesos por muchas vidas, cientos, miles de vidas, cientos de miles de vidas, millones tal vez. Es un proceso que volvemos y lo olvidamos, y como lo olvidamos, pensamos que no existe en realidad. Entonces vamos creando dudas dentro de nosotros, y esas dudas se convierten en miedos. Vemos que mucha gente que deja el cuerpo físico le es doloroso, pero la muerte en realidad no duele. Quizás el proceso de que llegar hasta ahí, en algunos aspectos pudiera hacerlo. Depende también cómo nos preparemos, ¿verdad? Y cómo es nuestro karma. Pero ese es el proceso antes de. El proceso en el momento de no es doloroso. Puede ser emocional. Entonces es un proceso natural que uno debe de, entre comillas, aceptar, pensar y trabajar en su interior, porque todos tenemos dudas, ¿qué pasará después? ¿Qué voy a hacer después? El temor a lo desconocido, que lo conocemos, porque tan pronto pasamos ese umbral, no es una experiencia nueva, pero es un proceso bonito, es un cambio. Tan pronto ya no necesitas el cuerpo físico, ya no te sirve para evolucionar. La misma naturaleza reacciona y ya necesitamos un cambio de cuerpo físico. Entonces ahí nuestras envolturas, la más visible, la más burda, después del cuerpo físico, el cuerpo astral, se separa del cuerpo físico. El cuerpo astral es la energía que mantiene el cuerpo físico, porque ya tú ves que después que eso se sale, el cuerpo físico ya no funciona. Entonces, la mayoría de la gente, cuando se deja el cuerpo físico, todo el mundo empieza a llorar y
La persona que dejó su cuerpo físico se queda mirándolo, pero como no lo oyen, no lo escuchan, no puede hablar, sigue caminando en el proceso. Pero si en ese momento nosotros tenemos demasiado de pensamientos, demasiado de apegos, demasiado de vicios que no hemos trabajado, esas cosas nos afectan a la hora de dejar y quizás eso es lo más doloroso. En el caso de que uno vea como una solución el quitarse la vida, la muerte no va a remediar nada desde el punto de vista del suicidio, no va a arreglar nada, porque tus emociones no cambian con la muerte, se mantienen igual. Es perjudicial porque detiene tu evolución espiritual, porque fuiste un cobarde, pusiste a sufrir a más gente, querías evitar el sufrimiento y pusiste a sufrir a más gente. Detienes tu crecimiento, se desacelera tu evolución. Entonces, el cuerpo físico, la vida, hay que aprovecharla, no importa la edad que uno tenga, para seguir creciendo, porque no nos llevamos nada, solamente nos llevamos nuestro crecimiento interno, nuestro crecimiento espiritual. Es decir, que si tú eres una persona, como nos decía Guruji tantas veces, si tú eres una persona con vicios, que fumas, que bebes, o un mujeriego, o una ninfómana, donde estás atado o atada a los sentidos, a las emociones, cuando tú dejas el cuerpo físico, te mantienes igual. Y tú sabes lo que vas a sufrir si no puedes fumar, si no puedes beber, si no puedes tener relaciones sexuales. Si te apegaste al dinero, si te apegaste a tu casa, si te apegaste a la familia, porque tú piensas que eres imprescindible, si te apegaste al trabajo, entonces eso te ata, te hace sufrir demasiado. Imagínate ya uno en el hecho de transformación a otra frecuencia y empieces a pensar, ay, yo no voy a dejar a fulana, ay, yo no voy a dejar a fulano, hay tantos millones que tengo aquí, hay tanto dinero que tengo, ay, que si la casa, que me tardé en hacerla y mira, se ata uno. Y a veces esos apegos interfieren en la evolución y mantienen a la gente a veces ahí. Cuando tú dejas el cuerpo físico, una fuerza te lleva, pero si esa fuerza es menor a tus apegos, a tus deseos, muchas veces la gente se rebela ante esa fuerza y se queda dando vueltas por ahí, apegado a algo que no puede tocar, apegado a algo que no puede ayudar, años y años sin crecer, parado al frente de su tumba porque amaba su cuerpo físico, estacionado en su casa. Antes, cuando yo era pequeño, nosotros íbamos a casa de nuestro abuelo y entonces era una casa de madera vieja y ahí nos reuníamos todos, mi papá y los hermanos de él y los primos. Era así, pues era campo, el techo era apenas unas planchas de zinc y ahí ya en la noche se servía un chocolate y se empezaban a hacer, ya usted sabe, los sábados o los domingos los cuentos de misterio. Y ahí nos hablaban de los entierros. Aquí en Puerto Rico decían entierros. Era gente que tenía tanto dinero que lo enterraba y cuando moría se quedaba junto a donde estaba enterrado. Y muchas veces sucede así, la gente se apega a las casas, a los sitios, a las personas, porque piensan que pueden ayudar, pero no piensan que no van a evolucionar. Por eso es importante la madurez, el entrenarse diariamente en la profunda técnica del mantra yoga meditación para poder crecer, liberarse y darse cuenta que no existe la muerte como tal. Es vida después de la vida. Sigue siendo tú.
tú mismo, tú misma. Como decíamos al principio, tú dejas tu cuerpo físico, pero tus vicios, tus apegos, tus deseos se mantienen igualitos, lo mismo. Con el cuerpo físico, ¿no? Tus deseos no se quitan con cambiarte la ropa o quitártela y ponerte una ropa nueva. Se mantienen ahí. Porque desde un aspecto vemos que la muerte no existe y desde ese aspecto vemos que tampoco te cambia. Esa es la importancia del trabajo espiritual. Esa es la importancia de conectarse con uno mismo, con la fuente, de crecer y de aprovechar esta vida. Hubo un emperador muy famoso, pidió antes de morir que cuando él dejara el cuerpo físico, le sacaran las manos y los pies del ataúd y lo pasearan por la calle, para que todo el mundo viera que con tanta riqueza que él tenía, no se llevaba nada, sus manos vacías. Lo único que tú te llevas es tu crecimiento espiritual. Comprendiendo lo que es dejar el cuerpo físico, que es simplemente desprenderse cuando ya no te hace falta y trabajar desde una manera más sutil, en otro nivel dimensional, en donde vas a seguir aprendiendo, pero más lentamente. Es por eso que es tan importante trabajar con nosotros ahora, en el presente. Una de las cualidades más grandes que decía Sri Adi Shankara para iluminarse era tener cuerpo físico. Él lo especificó, él no dijo en el cuerpo astral, él dijo tener cuerpo físico. Y es aprender, analizar y comenzar a pensar en ese cambio que nos puede llegar en cualquier momento, no cuando tengamos más años, puede ser en un momento cualquiera y que en ese momento estemos preparados, porque a veces surge con tanta espontaneidad, como decía Gurú, que en las Torres Gemelas mucha gente ni se dio cuenta que había muerto. Bueno, hay una película muy antigua que se llama Ghost, Fantasma, que si no la han visto es muy buena, yo creo que mucha gente la ha visto, que explica muy bien cómo es ese proceso. El proceso de tú dejas tu cuerpo físico y como tú no cambias nada, tú te sientes igual. En su caso, tuvo un accidente, algo violento, y ahí dejó el cuerpo físico. Él salió corriendo, pero de momento se da cuenta que nadie lo ve. Y cómo a través del tiempo, ¿verdad? En ese mismo campo, a las personas que tienen cierta frecuencia o que pueden ver, muchas veces se acercan. Porque imagínate tú estando solo en un sitio o sola, que nadie te ve, nadie, nadie te escucha y de momento ves a alguien que sí te ve, que te escucha. Te hacen a veces la vida de cuadritos y uno no te sigue haciendo demasiado de caso. Y hay que evolucionar, hay que comprender que estamos aquí para evolucionar y que de la misma manera que nosotros y nuestra personalidad tarda en cambiar. ¿Cuántas cosas no hemos querido mejorar en nuestra vida? Y cuán difícil se nos hace a veces, tardamos años. Y a veces decimos, llevo 30 años meditando y todavía estoy trabajando con esto. Porque a veces son cosas que están muy profundas para cambiar. Entonces hay mucha gente que piensa que porque pueda haber astrales y porque pueda encaminarlos ahí, ellos van a cambiar, te van a decir sí, sí, gracias y se van. Es difícil, ¿verdad? Hay ciertas personas que se mantienen en esa línea de trabajar con ese tipo, con esa dimensión, ¿verdad? Lo hacen de corazón, de buen corazón, quizás para hacer un bien, pero conocemos que a veces si tú no eres lo suficientemente fuerte, no es bueno jugar con esas cosas. Que después quizás no podamos salir.
Lo que es importante aquí es que comencemos a trabajar con nosotros mismos. Y sí, de vez en cuando, ¿por qué no? Analizarlo, interiorizarlo y comenzar a visualizar cuál es el miedo que más tenemos. Porque es muy fácil decir no tengas miedo, pero a veces nosotros mismos que promulgamos que la muerte no existe, nos da un dolorcito por aquí y ya nos preocupamos tanto, llegó la pelona. Ahora sí, de esta me voy. Y ya cuando uno va entrando en edad nos pasa eso. Por eso digo que hay que prepararse, hay que seguir meditando, hay que pensar en esas cosas, analizar cuáles son los miedos de uno y comenzar a trabajar con ellos, porque tarde o temprano vamos a pasar por ese proceso. Entonces, como un resumen sumamente resumido, la muerte no existe, es simplemente un cambio de dimensión en el cual vamos a seguir aprendiendo unas cosas y en el cual, si debemos karma, vamos a regresar y vamos a pasar por el proceso otra vez y vamos a regresar. Ya eso entraríamos entonces en la explicación de la ley de la reencarnación. Es importante desde el punto de vista del sufrimiento, de cómo, ¿verdad? Las cosas o lo desconocido nos afecta tanto que nos pone nerviosos. Yo le he preguntado a veces a la gente qué piensan de la muerte. No, 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 no hablemos de esas cosas. Porque hay que hablar, hay que entrar en conversaciones con uno mismo y decirse mismo, ¿cuál es el miedo? Es muy mal interpretada. Lo vemos como algo para sufrir y no es así. Es algo para crecer, porque ya cuando este cuerpo no funciona, necesitamos seguir creciendo. Entonces, lo importante es que en ese lapso que estamos con cuerpo físico, hacer lo más posible de mantener nuestra mente en el presente, de trabajar con nuestro crecimiento interno, porque es lo único que nos vamos a llevar. Ni tus ropas, ni tu carro nuevo, ni el pantalón que más te gusta, ni tus hijos, ni tu familia, ni la persona que amas. La teoría es interesante, pero es más interesante trabajar con la experiencia. Es más interesante crecer, aunque también déjame decirte que el que una persona pueda ver cuerpos astrales o que una persona pueda ver el futuro o que una persona tenga su vista desarrollada, no quiere decir que tenga un desarrollo espiritual profundo. No, conozco gente que pueden hacer eso y su vida es un desastre. Si tampoco los puedes ver, no te preocupes por eso, no te hace falta. No es importante, no te ayuda a crecer, no te ayuda a evolucionar. Lo importante es el trabajo que uno hace, porque esas cosas a veces entretienen demasiado, si le das demasiado de importancia y te coartan tu crecimiento, tus deseos de crecer, porque te entretiene demasiado. Como si tú vas a ir a un gran palacio y tienes cita a las 6 de la tarde y llegas a las 3 y empiezas a ver los rosales, empiezas a ver las fuentes de agua, empiezas a ver las plantas, las flores y te entretienes tanto mirando eso que se te pasa la hora. Ya a las 7 te diste cuenta y cuando tocaste la puerta ya el rey se había ido. Nos distraemos demasiado a veces. Entonces, es trabajo con uno mismo y comenzar a tener poco a poco más profundidad. Y cuando esas cosas van llegando, uno empieza a madurar en muchos aspectos de la vida. El yoga es maravilloso. El mantra, yoga, meditación abre muchas puertas. Así que resumiendo una vez más,
Como decía Guruji, la muerte no existe. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nacimos para Triunfar. Si sientes el llamado a profundizar en esta enseñanza, visita las notas del episodio para más información sobre nuestras redes sociales, clases, libros y contactos. Recuerda que el Centro Cultural Yoga de Banan está presente en Puerto Rico, con centros en San Juan y San Sebastián, así como en Queens, Nueva York, Miami, Paraguay, además de otros centros organizados en muchas partes del mundo. Y recuerda siempre, naciste para triunfar. Hasta la próxima.